hermanos. Primero quiero que perdonen si me desarmo aquí, porque yo también estoy regresando. Después de 3 meses, este es mi primer culto presencial. Y para alguien que nació en la iglesia, ustedes saben, ¿verdad? Mi 34 años de vida en la iglesia, yo creo que jamás he estado hasta este tiempo 2 o 3 semanas sin estar en la iglesia. Poder aguantar esta situación no ha sido fácil, pero hemos regresado. Y pensaba ahí sentado, no se trata de que hemos regresado, creo que nunca nos fuimos. Aleluya, estamos aquí. Bendito sea Dios. Así que perdónenme, nosotros todavía allá en La Vega no hemos hecho la reapertura física. Este es mi primer culto y significa mucho. Agradezco la iglesia, el liderazgo, saludo a los pastores, mis amados pastores Francia y Félix, mis amados profesores. Sé que están desde casa mirando la transmisión. Los saludo a todos. Bendito sea Dios. Así que perdónenme, repito, si yo me desarmo aquí. Yo creo que los muchachos de la adoración también en algún momento. Ahora imagínense un pastor. Yo estoy predicando desde los 9 años detrás de un púlpito. Y poder soportar esta situación no ha sido fácil. Pero aquí estamos. Amén. Bendito sea Dios. Abre tu Biblia rápido. Abre tu Biblia rápido. En el libro de Génesis. Ya Valerie mencionó mi nombre. No hay más nada interesante ya. Después del nombre y no hay más nada que decir. Además aquí yo soy muy conocido, sobre todo entre jóvenes y adolescentes. ¿Hay un amén ahí? Señores, ese amén vale oro. No lo tenemos en Zoom, eso amén. Así que gloria a Dios, gloria a Dios. A veces uno dice una palabra poderosa y tú te quedas en Zoom unos segundos a ver qué va. Nada, una manito, a chepa, una manito. No es lo mismo. Bendito Dios. Génesis 45. Anoche predicamos a los jóvenes vía virtual, obviamente. Y Dios está haciendo cosas maravillosas. Se convirtió una persona anoche, me decía Eddie Abel. Así que Dios está haciendo cosas maravillosas. Estamos viendo muchas conversiones en este tiempo. No se para. El Espíritu Santo trasciende lo virtual. El Espíritu es una fuerza poderosa, ¿verdad? No hay nada que pueda detener el efecto del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Él trasciende las pantallas, trasciende las malas conexiones, trasciende los paqueticos que se acaban, trasciende todo. El Espíritu Santo está presente y está trabajando en la gente. Aleluya. Cuando volvamos seremos más fuertes y seremos más. Más fuertes y seremos más. Génesis 45, versículo 4 en adelante. Amén. Haré todo súper como de facts. Leemos en el nombre de Jesús. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, mucho cuidado, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Bendito sea Dios. Señor, háblanos a través de tu palabra. Tu palabra tiene la autoridad para hacer eso. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que de José es el personaje que yo más he hablado en estos 3 meses. El primer culto virtual nuestro fue un martes y el personaje al que el Señor me llevó fue a José. Y después, cada vez que alguien me invitaba a alguna iglesia, algún pastor de manera virtual, yo decía, bueno, como este no estaba cuando prediqué en la otra, pero hoy no hay este problema porque el Calvario lo sigue mucha gente.
Sin embargo, todavía el Señor me sigue motivando, me sigue instando a seguir hablando de José. Por eso cuando me invitaron a este tiempo, estaba pensando, Señor, dame una palabra, llévame a la parte que tú quieres que yo utilice para basarme allí. Y el Señor volvió otra vez, José, ¿por qué te tienes que ir a otro lugar? Habla de José. Así que quiero destacar en la vida de José algunos elementos maravillosos bajo este gran tema. José, modelo para el cristiano que sufre. Y en un momento pensaba, pero puedo hablar de Jesús como un modelo para el cristiano que sufre. Y luego dije, no, el problema es que Jesús a veces, muchos de nosotros lo tenemos muy alto. Quiero a alguien como que esté muy ahí, fácil de tomar, muy fácil de seguirle las pisadas. Así que José, un muchacho sureño, por cierto, igual que yo, porque José vivía ahí en la zona del sur de Israel, pastor de ovejas, agricultor como yo, joven, un adolescente. Cuando comienza la historia de él en el capítulo 37, cuando lo conocemos, es un adolescente. Ahí nos distanciamos él y yo un poquito. Entonces, José para mí es un modelo para alguien que en medio de su sufrimiento, para alguien que atravesando sufrimiento se mantiene firme, se mantiene enfocado. José nace en una familia donde hay varias esposas, conocemos esa historia, ¿verdad? Hay varios hermanos, no 5 ni 4, hay más de 10 hermanos, pero él es el amado último hijo de la mujer amada. Y estas dos condiciones le dan a él cierta preponderancia en la familia. Esto lo pone en una posición de preferencia delante de su padre. El último hijo, porque todavía no había nacido el que continuó, que fue Benjamín, el último hijo de la mujer amada. Así que ya usted sabe, es criado con ciertos privilegios que inevitablemente, aunque el texto no nos lo dice de manera muy directa, pero lo inferimos, inevitablemente lo volvieron un poco malcriado y posiblemente prepotente. Es inevitable. Al hijo que se le da mucha preferencia y que se le demuestra que se le quiere más que a los demás, hay cierta prepotencia en ese muchacho. José es un modelo, sin embargo, para el cristiano que vive hoy un presente incierto, para el cristiano que vive bajo situaciones que le provocan sufrimiento. Nunca vemos en la vida de José ni siquiera un ápice de odio. Tú lees su historia desde el capítulo 37 hasta que termina el libro de Génesis y tú nunca vas a ver que José levanta su puño y maldice a sus hermanos o maldice a Dios por permitir todo lo que le está pasando. No hay rencor, no hay odio. Y más adelante, cuando ha pasado todo tipo de tribulaciones, pareciera que tampoco hay amargura, pareciera que tampoco hay heridas por sanar. Así que José es un modelo de alguien que atraviesa el sufrimiento y nos enseña muchas cosas a nosotros que sufrimos hoy. Los eruditos bíblicos reconocen a José como una tipología de Jesús en el Antiguo Testamento, una figura, un modelo de Jesús, alguien que se prefigura como Jesús en el Antiguo Testamento. Vemos en esa travesía del sufrimiento de José muchas enseñanzas para nosotros. Para nosotros sí, hermano, para esta iglesia del siglo XXI, esta iglesia acomodada y acostumbrada al confort, esta iglesia acostumbrada a navegar en las aguas tranquilas de la fe, esta iglesia acostumbrada a la democracia y a la libertad religiosa, esta iglesia, y cuando hablo de esta iglesia estoy hablando en el contexto de la vida cristiana contemporánea para todos nosotros, ¿verdad? Esta iglesia que posiblemente ha domesticado el evangelio, esta iglesia que ha domesticado la fe y que cualquier cosa que le huele a sufrimiento como que nos sobresalta. Cualquier cosa que nos huele a dolor como que nos desarma. Cuando llega una situación que amenaza a la barca, como que todo se paraliza, olvidando que el sufrimiento es propio de la vida y sobre todo de la vida cristiana. El sufrimiento es propio de la vida. Todo humano sufre. Y si es cristiano, sufre más. Yo diría que si es cristiano, sufre el doble. El sufrimiento es parte fundamental de la vida cristiana. Y el sufrimiento fue la gran escuela de José. Así que José es un modelo para el cristiano que sufre. ¿Qué le enseñó el sufrimiento a José?
¿Qué aprende José en el sufrimiento? Y con esa enseñanza que él recibe y con esa enseñanza que el sufrimiento le hace de manera forzada asimilar, ¿qué nos dice eso a nosotros? Quiero destacar algunas cosas. Número uno, el sufrimiento le enseña a José que Dios es un Dios de propósito. Que Dios es un Dios de propósito. Sí, hermano, discernir el propósito de Dios en medio del sufrimiento. Aprendió eso. Y vemos ahí en el pasaje que leímos, quiero que vayas conmigo, tu Biblia abierta, versículos 7 y 8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Le dice a sus hermanos, está en una habitación, él con ellos, solo, todos los guardias están fuera, está ahí diciéndole quién es, se está identificando, está dándose a conocer y le dice, mucho cuidado con pensar que todo lo que aquí ha ocurrido, ustedes lo han provocado. No, fue Dios que me envió acá, no me enviaron ustedes. Este es un hombre que sabe que Dios es un Dios de propósito. Dios fue el que permitió esta travesía. Dios permitió el pozo, Dios permitió la venta, Dios permitió la esclavitud, Dios permitió la calumnia de la chapeadora de Potifar, Dios permitió la cárcel. Dios ha permitido todo. Ustedes lo único que han sido en todo este ajedrez han sido pieza del plan de Dios, han sido pieza en el gran propósito de Dios. No me enviaron ustedes, esto no tiene que ver con ustedes, esto tiene que ver con el propósito soberano de Dios. Dios es un Dios de propósito. Y déjenme decirles que el José que está hablando ahí, nosotros sabemos que es el José gobernador ya. Es el José que está en la posición que tiene el anillo. Es el segundo en Egipto. Pero en el momento allí en el que se está dando a conocer, en ese momento hay una pandemia de hambre que tiene 2 años. Es gobernador, pero hay sufrimiento. Es un José que en medio de ese caos, que en medio de esa hambruna, todavía es capaz de decirle a sus hermanos, a aquellos que le traicionaron, a aquellos que con mucha razón cualquiera diría, oye, pero yo hubiese sido José ahí y como Thanos hubiese hecho la señal, el chasquido y los elimino a todos. No, ¿sabe qué hizo José? Ustedes no tienen que ver con esto. Es Dios que lo ha permitido. Este es el propósito de Dios. En medio del sufrimiento, él está consciente que el sufrimiento, que el dolor, que la calamidad, que todas las tribulaciones que le han ocurrido a lo largo de su vida es parte del propósito de Dios. Y esto me encanta, porque nos dice, hermano mío, que Dios en medio del sufrimiento también está cumpliendo sus planes. Hermano, que Dios en medio de lo que para nosotros es incierto, en medio de nuestras interrogantes, en medio de nuestras polémicas y nuestras preguntas existenciales, la típica de ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? La respuesta del cielo siempre será porque tengo un plan. Porque tengo un plan, porque estoy siguiendo mi plan, porque es parte de mi plan, porque lo que está ocurriendo obedece a mi plan. La respuesta de Dios en medio de tu sufrimiento es la misma que en medio de tu prosperidad. Es parte de mi plan, es el plan, es el plan. Oh Señor, ¿pero qué es esto? Es el plan. Y no el plan B ni C, porque Dios no tiene plan B, ni C, ni Z, ni nada. El sufrimiento es parte del plan A de Dios. El plan de Dios. Y es importante como José le dice a ellos, esto es parte del plan de Dios. José está diciendo, todo lo que ha ocurrido ha servido para desarrollar mi carácter. Eso es importante, porque el sufrimiento desarrolla nuestro carácter. Oh, hermano mío, qué maravillosa escuela es el sufrimiento. Cuando sufrimos, nuestro carácter es pulido. Cuando sufrimos, todas nuestras asperezas, todas nuestras comodidades mentales, todo se desarma y queda en esencia lo que Dios quiere que nosotros seamos. El sufrimiento es una maravilla, hermano mío, para el Señor.
El sufrimiento forma el carácter de un hombre. Y en la Biblia vemos no solo de un hombre, sino hasta de una nación. Oh, cuán milagroso hizo el Señor con Israel a través del sufrimiento. Lo formó como nación en el sufrimiento. ¿Recuerdan toda la travesía del desierto? A punto de entrar al desierto, el Señor dice, no los voy a enviar por el lugar corto, no los voy a enviar por el camino corto, no los voy a enviar por el como decimos ahí, por el callejoncito para que lleguen. No, los voy a enviar por el camino largo para formarlos. El sufrimiento nos forma. Y José entendía eso. Qué bueno, el sufrimiento nos desarrolla. Pero hay algo maravilloso que podemos aprender también del sufrimiento de José. Y es que Dios no solo es un Dios de propósito, sino que Dios tiene sus métodos y sus formas. En medio del sufrimiento nosotros aprendemos que Dios tiene sus métodos y su forma. El sufrimiento, hermano mío, es el molde de Dios como alfarero. Si la Biblia destaca que Dios es un alfarero, en Jeremías 18 lo vemos ahí como alfarero. ¿Y cuál es esa rueda? El sufrimiento es la rueda de Dios. En el sufrimiento es donde Él te quita para Él poner lo que quiere poner. En el sufrimiento es donde Él te forma. Doloroso el proceso para el barro, pero de ahí sale siendo una excelente vasija. Así que el sufrimiento es el método de Dios para formarte a su imagen, para formar su esencia, para formar lo que quiere definir en tu vida. El sufrimiento es su método. Y José lo aprendió. ¿Cómo lo aprendió? Podemos destacar que el sufrimiento le enseña a José autodisciplina. Autodisciplina. José, que viene de ser el hijo preferido, José, que viene de ser el que tiene la túnica de colores, ahora José es esclavo en la casa de Potifar y tiene que comer a la hora que le dice Potifar, y tiene que comer lo que le diga Potifar, y tiene que hacer lo que Potifar le diga que tiene que hacer. Eso le enseña autodisciplina. ¿Autodisciplina en qué? En el servicio. Más adelante será un gran servidor, pero lo aprendió primero por sumisión. Sumiso allí en casa de Potifar. Más adelante como gobernador ya lo hacía por convicción, pero aprendió autodisciplina en el servicio. El sufrimiento le enseñó autocontrol. Estaba ahí delante de la mujer de Potifar y esta mujer tentándole. No había nadie, no estaba su padre, no estaba nadie en la casa, no estaba Potifar, pero él se cohibió. En el sufrimiento aprendió autocontrol, aprendió sufrimiento, aprendió a abstenerse, aprendió a mantenerse firme. Todo eso fue parte de su escuela, porque el sufrimiento es, hermano mío, el método de Dios. ¿Tú te imaginas a un José de la túnica al palacio? ¿Te imaginas a un José de la túnica de colores a gobernador de Egipto? ¿Te imaginas a un José del preferido de su padre a convertirse en el segundo en Egipto? ¿Te lo imaginas sin la esclavitud? ¿Te lo imaginas sin el tiempo en la cárcel? ¿Te lo imaginas sin el tiempo en el pozo? ¿Qué caos hubiese sido? El sufrimiento lo formó. Y lo que creo para nosotros hoy es que el sufrimiento sigue siendo la escuela de Dios, sigue siendo el método de Dios. Él no está cambiando las estrategias, Él no está haciendo algo diferente. Él sigue utilizando el sufrimiento para formar su carácter en ti. Él sigue utilizando el sufrimiento para transformar tu vida. Él sigue utilizando el sufrimiento para forjarte a su imagen. Autodisciplina. Creo yo que muchos de nosotros éramos cristianos sin disciplina. ¿Cuántos de nosotros no teníamos horario ni hábitos para leer la Biblia ni para orar? ¿Cuántos de nosotros no habíamos comenzado en algún momento? Este es el día, como los hombres y las dietas. Ustedes saben que los hombres fallan en la dieta, ¿verdad? Bien, ya, culpé a los hombres. ¿Cuántos de nosotros no habíamos en algún momento dicho, este es el día en que en esta casa comienza el altar familiar? Y 2 semanas después, ¿altar familiar para cuándo?
Pero ahora el Señor nos ha metido en la cueva, el Señor nos ha llevado a la casa para resolver situaciones familiares. El Señor nos encerró para resolver situaciones matrimoniales. El Señor nos metió en un lugar para que retomemos el altar familiar, para que resolvemos nuestra vida devocional, para que restauremos nuestros matrimonios, para que nos reenfoquemos. Y en medio de ese sufrimiento, el Señor lo utilizó para formarnos. El sufrimiento sigue siendo un método de formación. Estamos saliendo de esto, pero mucho cuidado, hermano, que todo lo que hemos aprendido tú lo dejes metido en el closet hasta la próxima cuarentena, hasta la próxima pandemia. No forcemos a Dios a eso. Los juegos de Dios son pesados. La segunda siempre es peor que la primera. Yo no me imagino una segunda. Bendito sea Dios. Así que el sufrimiento es el método de Dios. Y número 3, vemos en la vida de José que Dios tiene su tiempo. José aprendió que Dios tiene su tiempo. Yo me imagino a José en el pozo. Ay, pero qué bueno que yo soy el niño que tuvo sueño. De este pozo yo voy a salir ahorita porque yo tuve unos sueños. Ahorita yo salgo porque yo vi unos sueños y Dios tiene que cumplir ese sueño. No lo sacaron de ahí. Cuando lo sacaron fue para un sitio peor. Me imagino cuando lo estaban vendiendo en el mercado de Egipto. Bueno, de aquí yo voy a salir rápido porque yo soy el hombre que tiene unos sueños. Dios me mostró unos sueños. No lo sacó de ahí, lo compró Potifar. Cuando esté en la casa de Potifar, bueno, de aquí Dios me va a sacar rápido porque me imagino que Dios tiene que cumplir ese sueño que yo vi. No lo sacó de ahí, lo calumniaron y cayó a la cárcel. Hasta que tal vez llegó un punto que dijo que sea cuando Dios quiera que resuelva los sueños. Que Dios resuelva eso cuando quiera. Tú sabes cuántos años tomó a José pasar desde el pozo hasta el estado, hasta la posición de gobernador en Egipto. Más de 13 años. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Y me encanta en el Salmo 105, a partir del versículo 17, habla de José. En este salmo dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillo, en hierro fue puesta su persona. Versículo 10. Hasta la hora que llegó su palabra, la palabra de Jehová le probó. Me encanta ese versículo. Hasta la hora que llegó el cumplimiento de la palabra. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Tu sufrimiento durará. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta cuando Dios así lo haya estipulado. Por más que llore, por más que brinque y salte, por más que te derrames en lágrimas, va a terminar cuando Dios diga que termine. El tiempo de Dios se cumple. Y José lo aprendió, que las cosas llegan, que las cosas terminan, que los procesos terminan y comienzan otros procesos, siempre en el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo. Así que estamos viendo que Dios tiene su propósito. Y estamos viendo que Dios tiene su método. Y estamos viendo que Dios tiene su tiempo. Podemos decir: ay, ya no aguanto más. Y cuando vuelve, bueno, hermano mío, cuando Dios quiera. Es algo que tenemos que aprender nosotros en medio del sufrimiento, es que la salida llega cuando Dios quiera. Algo que tenemos que aprender en medio de las situaciones de dolor es que la respuesta llega cuando Dios quiera. No podemos forzar a Dios, no podemos decretar, no podemos hacerle una llave y romperle el brazo al cielo, meternos y darle una patada a la puerta celestial para que el cielo responda como nosotros queramos. No, Él en su soberanía hará lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, como Él decida hacerlo, en su tiempo. En su tiempo. Y el sufrimiento le enseñó eso a José, que Dios tiene su tiempo. Hermano mío, Dios tiene su tiempo. Nosotros estamos viviendo el tiempo de Dios. En esta situación, este es el tiempo de Dios. Este proceso, esta crisis y las que vendrán. Es bueno destacar y poner en perspectiva a la iglesia sobre esto. Las que vendrán. Las que vendrán. Todo llegará en el tiempo de Dios. Todo llegará en el tiempo de Dios. Inclusive cuando Él apresura su tiempo, lo está apresurando el dueño del reloj. Él hace lo que quiera. Nosotros no apresuramos a Dios. Así que José nos enseña eso. Dios tiene su propósito. Dios tiene su método. Dios tiene su tiempo. Aleluya. Y número 4,
Dios tiene sus recursos. Dios tiene sus recursos. ¿Cuál es el recurso? Me encanta ese salmo otra vez, 19. Hasta que llegó su palabra. El recurso de Dios, el primero, su palabra. El mayor recurso, la palabra de Dios. El mayor respaldo para nosotros, la palabra de Dios. La mayor protección de Dios, ¿dónde está? En su palabra, sus promesas. El Dios que le había hablado, el Dios que le había dado los sueños, nunca lo abandonó. Nunca, Dios tuvo con José, nunca distancia social. Dios no sabe lo que es eso, por cierto. Nunca se apartó de aquel jovencito al que le dio sueños. Su palabra, el respaldo de su palabra. José en su sueño de adolescente conoció las promesas de Dios y esa palabra estuvo con él. Tú sabes, hay algo que se destaca en la historia de José. Casi en cada capítulo de su historia, Moisés destaca, que es el escritor de Génesis, dice, y la mano de Dios estaba con él. Cada vez que le pasaba algo malo o que cambiaba de posición, Moisés es excelente, porque cuando cae preso, la mano de Dios estaba con él. Eso en otras palabras, tranquilo, no se preocupen, está preso, pero sigue leyendo, pero todo va a estar bien. Cayó en manos de Potifar. Ahí está en manos de Potifar. Moisés dice, tranquilo, la mano de Dios estaba con él. Lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por allá. Moisés dice, la mano de Dios estaba con él. Dios tiene sus recursos en medio del sufrimiento. La mano de Dios está contigo. En medio del sufrimiento, sus promesas están contigo. En medio del sufrimiento, su presencia te acompaña. La mano de Dios está contigo. Aleluya. La gracia de Dios es otro recurso. ¿Y cómo vemos la gracia de Dios? Aquí han pasado más de 17 años. Algunos dicen 17 a 20 años. Cuando José está ahora frente a sus hermanos, en el pasaje que leímos, José le dice, versículo 4, se acerca a ellos, le dice, yo soy José, al que ustedes vendieron. Se acerca, José se acerca, el gobernador se acerca a ellos. Versículos 14 y 15, se tiró sobre ellos, lo abrazó y los besó. La gracia de Dios. José está tan claro que todo lo que ha ocurrido es parte del propósito de Dios, que tiene la oportunidad allí de vengarse de sus hermanos. Pero dice, ¿cómo yo me voy a vengar de aquellos que sirvieron como instrumento? ¿Cómo yo me voy a vengar de aquellos que sirvieron como aceleramiento, por utilizar una palabra, para que el propósito de Dios se cumpla? Los besó, se acercó a ellos, se reconcilió con ellos, los perdonó. Era un hombre lleno de la gracia de Dios. En medio del sufrimiento había gracia de Dios destilando de ese corazón. En medio de ese sufrimiento había una actitud de reconciliación hacia aquellos que tenían deudas emocionales hacia él. En medio del sufrimiento. Me encanta esta parte porque yo he escuchado mucho, imagínate, me he pasado la vida en la iglesia y siempre he escuchado la historia de José. Porque Dios te va a llevar al palacio, Dios te va a llevar al gobierno, Dios te va a dar un anillo y todo. Y por allí esa es la mayor bendición que se destaca. Cuando yo leo la historia de José, hermano, no es el palacio la bendición. Es una, pero no la mayor. No es el anillo, no es el gobernador de Egipto, no es ser ahora el responsable después de Faraón, él era el segundo. Esa no es la mayor bendición. ¿Tú sabes cuál es la mayor bendición en la historia de José? La restauración familiar. Volver a abrazar a ese viejo, volver a abrazar a su familia, volver a ver a su hermano Benjamín. Esa era la mayor bendición. Así que no te vendan, no compre esa versión de que Dios te va a llevar de aquí hasta allá. No. Dios te va a llevar hasta la gracia. Dios te va a llevar hasta el lugar de la restauración familiar. Dios te va a llevar a través del desierto del sufrimiento hasta donde tú puedas volver a restaurar tu familia, tu matrimonio, tu vida. Dios te permitirá otra vez restaurar los lazos que se habían roto en algún momento. Ese es el premio en la historia de José. No es la corona o un anillo. Ese es el premio. Y en medio de este tiempo, el Señor otra vez nos está permitiendo, ya estamos retomando los abrazos, ya estamos retomando la parte afectiva. Hermano mío, en este tiempo que el Señor nos ha enseñado que Dios tiene su propósito.
que Dios tiene su propósito. Todo lo que estaba muy seguro en unos cuantos días ya no era seguro. Todo el que se creía sabio, yo seguía muchos sabios, mucha gente inteligente, pero después que vi que fallaban y luego volvían a fallar, perdónennos porque hoy descubrimos, dije, no voy a seguir a nadie, no hombre, no voy a seguir a Dios. Ustedes saben cómo los sureños, ¿verdad? No hombre, no. Dios es lo seguro, Dios es nuestro recurso, Dios es el que no falla, Dios es el que no se equivoca, es el único recurso seguro con el que contamos, aleluya. En medio de esta situación, el cielo es lo único que ha permanecido inconmovible. En medio de esta situación, en medio de este sufrimiento, lo único que no se ha cerrado es el cielo. Todo lo demás se ha cerrado, todo lo demás estaba clausurado, todo lo demás estaba en cuarentena, aleluya, todo lo demás tenía mascarilla. Qué bueno que nuestro Dios no tiene mascarilla y se acerca y me susurra y me besa y me abraza y me pasa la mano por el cabello, aleluya. Antes me la pasaba por la barba, pero nuestro Dios es bueno. Así que en medio del sufrimiento, míralo como una escuela. José es un modelo para el cristiano que sufre. Sufrimiento nos enseña que Dios tiene su propósito, número 1. Número 2, Dios tiene su método. Número 3, aleluya, Dios tiene sus recursos y Dios tiene su tiempo. Termino con esto. Todavía estamos sufriendo y vamos a seguir sufriendo. Ya no por esto, sino por lo que venga después. Pero en medio de ese sufrimiento, igual que José, el Señor nos acompaña. En medio de ese sufrimiento, sea en el pozo que te tiren, sea en la cárcel que te encuentre, sea bajo la mayor calumnia que te encuentren, la mano de Dios está contigo. La mano de Dios te acompaña. No estás sola, no estás solo, hermano mío. En medio del sufrimiento, no pidáis, Señor, quita. No. Sigue lo que Dios está haciendo. Lee lo que Dios está haciendo. Permite, y esa parte número 1, Dios tiene su propósito. Permite adentrarte en el conocimiento del propósito de Dios. Oh Señor, esto es lo que tú quieres. Por aquí es que tú me llevas. Pues gloria a Dios. Déjate conducir. Que las tormentas nos vuelven mejores marineros. Las tormentas difíciles le dan experiencia al capitán. Las tormentas difíciles hacen que el capitán esté más preparado para lo próximo que venga. Así que gloria a Dios por el sufrimiento, porque nos está formando. Gloria a Dios por los tiempos difíciles, porque nos está formando. Estamos aprendiendo, estamos asumiendo unos hábitos, estamos autodisciplinándonos allí en medio de la cárcel, en medio de la pandemia, en medio de la hambruna, en medio de la crisis. Su imagen se está formando en nosotros. Sigue dándole vuelta a la rueda alfarero, sigue dándole vuelta a la rueda alfarero, y en cada vuelta quita una piedra, y en cada vuelta repara un hueco, y en cada vuelta, aunque me duela, quítame algo, pero sígueme formando en el sufrimiento, porque ese es tu método. Que Dios nos ayude a mantenernos enfocados en el propósito de Dios. Y dije al principio, nunca vemos en José que levantó el puño. Ten cuidado, no levante tu puño. Deja que Dios siga su plan, deja que Dios siga su curso. Tampoco señales a nadie. Deja que Dios siga su plan. Deja que Dios siga su curso. El que te tiró al pozo, gloria a Dios, ese no sabe lo que hizo. Que siga para adelante lo que está ocurriendo, porque el sufrimiento está trabajando contigo. El sufrimiento te está moldeando. El sufrimiento está formando la imagen de Dios en mi vida. A los amigos que están aquí, el sufrimiento ha sido muy bueno, sobre todo aquellos que están aquí por primera vez. Te trajo aquí hoy. Mucha gente está buscando de Dios, qué bueno, pero Dios se está dejando encontrar. Dios se está dejando encontrar. En medio de esta situación, Dios se está dejando encontrar. Todo el mundo ha puesto distancia, nuestro Dios no ha puesto distancia de ti. Aquellos amigos que están aquí, los que nos miran a través de las redes, Dios no ha puesto distancia de ti. En medio de esta situación, tal vez todo lo que tú tenías como seguro, tal vez todo lo que tú tenías confianza en ello, el préstamo, la cuenta de banco, el trabajo, la empresa que comenzaste hace unos meses, todo se fue a la borda.
¿Sabe que no se ha ido a la borda? Dios. Dios. El amigo político, el amigo funcionario al que tú podías llamar y te intervenía, ya no puedes contar con eso. Dios está ahí para ti. En medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, en medio de tus interrogantes, Dios está para ti. Bendito sea Dios. Qué bueno es contar con un Dios que cuando llega la pandemia, cuando llega la crisis, no nos abandona y utiliza el sufrimiento para trabajar con nosotros. En esta mañana, los amigos que están acá y los que nos miran por las redes, les hacemos un llamado. Permite que Dios camine contigo en medio de esta situación. Dale la oportunidad. Si todos se han ido, si todo se ha cerrado, dale la oportunidad a que Dios camine contigo. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Bendito sea Dios. Si tenemos algún amigo acá y quiere darle la oportunidad al Señor de quiero caminar con el Señor. Sí, estoy sufriendo. Sí, es verdad, hay muchas cosas que me han ocurrido, estoy llorando, hay muchas cosas que no entiendo. Pídele al Señor que esté contigo. Y el Señor está aquí para estar contigo. Aleluya. Bendito sea Dios. La gracia del Señor te ha traído a este lugar. Su gracia no te abandona. Su gracia no te deja. La primera persona con la que hay que reconciliarse es con Dios. Reconcíliate con el Señor en este día. Pídele al Señor, gracias, Señor, porque no me has abandonado. En medio de mi sufrimiento has estado conmigo, no me has desamparado. Aleluya, vamos a orar. Señor, gracias. Todavía la invitación está abierta de los amigos que tenemos acá. Puedes levantar tu mano y podemos orar por ti. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, porque en medio del sufrimiento lo único seguro has sido tú. Cuando todo se cerró, el cielo no se cerró. Cuando las cosas cambiaron de un día para otro y la versión cambiaba de un día para otro, tu palabra era más segura que nunca. Tu palabra permanecía ahí. Tu promesa, lo que dijiste hace muchos años, lo que nos mostraste hace muchos años, ahí lo estábamos viendo. Tú dijiste, voy a estar contigo siempre. Y ahora, cuando llegó esta situación, permaneciste a nuestro lado. Porque tú tienes un plan, porque tú tienes un método, porque tú tienes un tiempo, porque tú tienes recursos. Y tus recursos estaban a nuestra disposición y están a nuestra disposición. Cuando los bancos se cerraron, tú no nos cerraste la puerta. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tus manos sobre nuestros hombros estuvieron presentes y están presentes siempre. Gracias, Señor, porque pasabas tus manos, Señor, sobre nuestra cabeza, como ungiste, Señor, en aquellos tiempos a los profetas y a los reyes. Tu unción ha estado sobre tu iglesia, tu unción ha estado sobre nosotros. Hemos atravesado el desierto, estamos saliendo. Lo que falte también tú seguirás con nosotros. Gracias, Señor, porque en la vida de José encontramos un modelo perfecto, un modelo maravilloso para en medio del sufrimiento mantenernos enfocados en el propósito. Bendecimos esta iglesia, Templo El Calvario. Gracias por cada familia que ha venido a este día y se ha arriesgado, Señor, para adorar. Gracias por cada familia, cada valiente que vino a adorar a la casa de Dios. Gracias porque hemos vuelto a la casa de Dios. Qué bueno que tenemos una casa a la cual volver. Qué bueno que hay un lugar a donde podemos ir y decir, aquí está la presencia de Dios. Qué bueno que hay un lugar, como dijo Salomón, hay un lugar en donde está tu gloria. Y aquí estamos.
Bendecimos la iglesia, los que nos miran a través de las redes, los que miran en diferido esta transmisión, los bendecimos en el nombre de Jesús. Sigue trabajando con tu iglesia, sigue trabajando con tu pueblo, en el nombre bendito de Jesús. Que Dios le bendiga, iglesia. Que el Señor le bendiga mucho más. Y en medio de tu sufrimiento, mantente fiel, mantente firme. Que Dios les bendiga. Se les ama con amor.